Muy bien, bienvenidos a la clase. Lo que señalábamos es que hoy vamos a ver las escuelas de la administración. En estas escuelas, pues es necesario saber que llamamos escuelas a aquellas corrientes de administradores que señalan una serie de características que llegan a tener o que caracterizan o que deben caracterizar a los administradores. Y en este marco vamos a hablar esto como un perfil gerencial, porque de acuerdo a estas características se puede señalar el liderazgo o la administración que vamos a tener como responsables de gestión. Hoy vamos a ver la escuela científica, no como una escuela, no como su nombre lo indica, como una corriente, no, sino que vamos a relacionar esta corriente con la descripción de un conjunto de personas, de administradores que velan exclusivamente en base a la productividad. También vamos a ver la escuela clásica, que se va a identificar específicamente aquellos administradores que ponen por encima de todo el orden, la organización. Y finalmente vamos a ver también la escuela de las relaciones humanas o escuela organizacional, que considera la convivencia como lo más importante en el caso concreto de la investigación, perdón, de la administración. Entonces, voy a señalar y voy a invitar a los miembros del grupo conforme justamente la estructura o lo que hemos llamado eh, la estructura de esta tarea para ir con la exposición. A ver un momentito. Ujú. Bien, a ver, conforme lo señalado en la plataforma Moodle, en la dirección y control, acá las áreas científicas van a exponer el área 1 y el área 2. En todo caso, la exposición establecería que cada área pueda señalar lo más importante en torno justamente a identificar la escuela científica como un perfil gerencial de de los administradores que están bajo esta lógica. Posteriormente, las áreas 3 y 4 y las áreas 5 y 6. Entonces, comenzamos, por favor, con la escuela científica. Comenzamos con el... Ok. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, estimados compañeros. Vamos a exponer la escuela científica. La definición, esencialmente, ¿no? La administración científica es una corriente más del conocimiento científico y empresarial, donde se establecen principios que rigen una organización de una empresa, más conocida como el tal, donde se busca aplicar los métodos científicos como la observación y la meditación en una empresa. Se busca resolver que busca resolver los problemas tanto en el campo empresarial. El origen surge a finales del siglo XIX en Estados Unidos para combatir la crisis laboral en esa época, con la necesidad de aumentar la productividad
y eficiencia de los trabajadores, ya que se resaltaban dichos problemas, como ser la inexistencia de un sistema efectivo de trabajo, los nulos incentivos económicos para los obreros, la toma de decisiones de manera arbitraria y no hacer valer el coeficiente científico del obrero. Los trabajadores eran incorporados a su labor sin tomar en cuenta sus habilidades y aptitudes. Taylor desarrolló varias hipótesis para solucionar dichos problemas a través de varios análisis mediante la observación directa en el campo laboral que afectaba la productividad de la empresa. Frederick Wilson Taylor fue uno de los grandes impulsadores de la administración científica con un de ingeniería en los Estados Unidos. Anteriormente estudió Derecho, pero por problemas vigentes lo dejó en 1870. Durante ese trabajo, en 1875, pudo formarse y capacitarse en ingeniería, encontrando la habilidad personal que le permitió en el taller de maquinaria en la metalurgia. Es importante mencionar una obra muy importante que escribió Frederick en 1911, que denomina Scientific Manager, que dice principios de dirección científica. Se inició un análisis crítico en base a las empresas y la operación. En base a eso, se planteó un objetivo mediante la observación laboral y hizo un análisis de trabajo, visualizando y planteando un objetivo, donde se determinaba alcanzar la mayor eficiencia con métodos científicos en la producción de la industria, con el fin de activar pérdida de tiempo y dinero en la producción. En base a eso, el texto de Frederick se estableció el método de leyes científicas, proponiendo 4 métodos fundamentales, donde se establecía la reorganización del trabajo. Consistía en reemplazar el sistema del trabajo por un modelo que permitía reducir el tiempo del trabajo de producción para lograr un mejor rendimiento. 2. La recolección adecuada del trabajador. Se basó en darle una vacancia al trabajador que vaya concuerdo al puesto que vaya según sus habilidades y conocimientos. 3. La cooperación entre directivos y plantel. Este punto se establece la creación de cargos intermediarios a los trabajadores para seguir un límite de trabajo bien organizado. División de trabajo entre los responsables y los colaboradores. Aquí se establecen los componentes de los trabajadores como ser los roles respectivos para asumir sus responsabilidades de manera organizada. Por ejemplo, el jefe, el gerente, la dirección y los trabajadores. Un ejemplo claro sería el organigrama. Más allá, Frederick estableció una motivación en el cual se refería a la que el trabajo era un incentivo salarial para acelerar el ritmo del trabajo productivo, donde decía, mientras más trabajas, más ganas, mientras poco trabajas, menos ganas. Un salario justo para un trabajador. La motivación era la idea la que estaba planteando. Las ventajas que estableció fueron la ventaja que de mayor eficacia, gracias a la especialización que tenía un trabajador, trabajos, ¿no? Tenía la diferencia en el trabajo mental y el desarrollo personal de los trabajadores a partir de obtener resultados para la producción. El trabajo se realizó de mayor eficacia parte para el individuo según las habilidades. Distinguir la diferencia entre los trabajadores manual y mental para su respectivo desarrollo. Las desventajas que manejó Frederick fue el desliz de un jefe que ocasionaba un conflicto en el campo laboral entre los trabajadores. La participación era nula para los empleados. La clase obrera no era tomada en cuenta, ni sus opiniones, ni sus apoyos. Muy bien. Todas esas desventajas ayudaron a mejorar el sistema el sistema administrativo. Los aportes más importantes de Frederick fueron establecidos mediante 4 principios fundamentales que serán mencionados mediante la planeación, la preparación, el control y la ejecución. Frederick plantea que la administración debe ser estudiada de manera científica y no empírica,
Establece la racionalización del trabajo mediante el estudio de tiempos y movimientos. Propone el principio de planeamiento, sustituir el trabajo de lo improvisado del obrero por métodos basados en procedimiento. Pone en énfasis la productividad del trabajo y propone el trabajador el ser remunerado en función de su productividad. Propone el principio de preparación, seleccionando trabajadores de acuerdo a sus aptitudes y habilidades para producir más y mejor. El principio del control. El control de trabajo para verificar el mismo en el momento que se va ejecutando el trabajo. El principio de la ejecución distribuye la atribución y responsabilidad para que la ejecución sea planteada mediante la disciplina. Estudiar y analizar el trabajo realizando al obrero como se debe, ¿no? Eso sería, doctor. Muy bien. Han expuesto el equipo 1, ¿sí? ¿El equipo 2 también expuso? Para el equipo 1. Ya, muy bien. Por favor, adelante, equipo 2. Ya, una ratito. Se logra ver. No logro ver yo. Ahora sí. Ok, la escuela científica. Para tratar los problemas administrativos se usa la observación y la medición. Aplica el método científico en mejorar la productividad, aplicando la división del trabajo. Se reparten tareas, o sea, no se enfoca en si el trabajador, no solamente si el trabajador es activo, digamos, o hace o sea, como persona, sino que su trabajo tiene que ser dinámico, que su trabajo sea activo. Los representantes más importantes de esta escuela han sido Frederick Taylor y Henry Gantt, ¿no? Los más influyentes. Para que el negocio sea próspero, dice, no solo es necesario que los trabajadores se sientan satisfechos como personas, sino que todos en conjunto trabajen en armonía para que, o sea, el negocio sea exitoso. Eso más que todo, ¿sí? Gantt también contribuye de la misma manera con la programación de las tareas, más que todo. Y, o sea, les tareas, digamos, y a la vez, digamos, les compensa o les, ¿no? Esa es esta teoría. Surge esto empieza a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, porque los empleadores en ese tiempo estaban buscando aumentar, ¿no? O sea, los dueños de empresa aumentar la productividad de su negocio, ¿no? O su empresa. Por eso es que se ha implementado, bueno, o sea, ha surgido esta escuela. La administración científica se enfatiza además que todo en las tareas, como ha hecho, como he mencionado hace rato, así de forma resumida, las tareas y la compensación que se da para que empiece a surgir más, digamos, su empresa. O sea, se dan y ahí están, cortes son bonos al rendimiento, o sea, al trabajo, no solamente al trabajador como persona, sino a lo que hace para que la empresa crezca, ¿no? La administración. Se aportan también los horarios de ingreso, se vuelven más cómodos
el control de tiempos y los movimientos, ¿no? La ciencia más relacionada es la ingeniería. Después los objetivos organizacionales serían en aumento de eficiencia empresarial a través del incremento para la producción de la empresa. Las clases de incentivo más que todo son bonos de producción. Las deficiencias serían carece completamente de atención al factor humano y los resultados son mayores, ¿no? La máxima eficiencia en la empresa. Eso sería una. Muy bien, pueden dejar de compartir. ¿Se puede ver el PowerPoint? Hola, ¿se ve el PowerPoint? Ya. Ahora sí se puede. Muy bien. Cuando estamos hablando respecto a la administración científica, nos vamos a referir no como un conjunto o como una escuela, sino nos vamos a referir como una descripción que hacen estos investigadores encabezados por Frederick Taylor y también Henry Gantt, entre otros, aunque también se encuentra Henry Ford. Recuerdo que lo nombraron como líder a Henry Ford y es exponente de este tipo de administración. Cuando hablamos de la administración científica describe a un administrador que analiza el trabajo a ser realizado. El análisis hace justamente una división del trabajo. Que la tarea tiende a ser ejecutada. Que estudia tiempos y movimientos. Que busca una productividad. Y que sencillamente se basa en la división de tareas. Antes de la administración científica, pues sencillamente había la administración artesanal. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un pequeño ejemplo y para eso me voy a valer de una imagen. Ok. Me voy a valer de esta imagen de carpintería. Anteriormente, cuando por ejemplo un carpintero tenía que hacer sillas o una mesa, antes de la división del trabajo, lo que hacía el carpintero era contratar a otros carpinteros que sabían hacer sillas y cada carpintero hacía las sillas que podía. ¿Ya? Y eso, en esa operación, claro, como uno hace totalmente todas las labores, se dio cuenta Frederick Taylor que tardaba mucho y que lo mejor era dividir el trabajo en tareas. En lugar de buscar carpinteros que hagan todo el producto, toda la mesa, que cada carpintero haga mesas, sillas, directamente llegaba a dividir el trabajo en tareas. Por ejemplo, uno tenía que diseñar la silla, otro cortar la madera, otro clavar la madera, otro tenía que limar la madera o lijar la madera y otro tenía que barnizar. Es decir, no se establecía una distribución por producto, sino por tarea. Y cada persona, cuando se les delegaba una tarea, se especializaba en esa tarea y lo hacía más rápido. ¿Ya? La administración científica es aquella que divide
organiza los procedimientos en tareas. Y en este marco, ya, este administrador, el administrador de la administración científica, pues lo que busca mucho más es la productividad. ¿Qué es la productividad? A ver, vamos a ver. Productividad. A ver, un ratito, voy a consultar las listas de asistencia. Samantha Durán, ¿se encuentra? Samantha. Samantha Durán, ¿se encuentra? ¿No está? No neta, Gunnar tiene falta. Ok. Qué raro. Juvenal Maita. Juvenal Flores. Juvenal. Juvenal, ¿qué entiendes por productividad? Bueno, según yo, básicamente, como se podría decir, una medida económica que puede calcular los bienes y servicios que se están produciendo. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo. La productividad se refiere a la cantidad de productos o servicios que se desarrollan en un determinado tiempo. Y sobre todo en periodismo hay mucho de eso. Por ejemplo, hay jefes de prensa que cuando destinan a sus periodistas, textual, les piden que hagan la mayor cantidad posible de notas. Cuando nos encontramos con un jefe bajo esta perspectiva, ya, pues esta perspectiva busca específicamente, o este jefe busca que la mayor cantidad de personas pueda cumplir mayor cantidad de tareas y pueda justamente hacer mayor cantidad de productos. Para el jefe, bajo esta tendencia, es mucho más valioso un periodista que haga mayor cantidad de notas informativas. Mejor si sabe hacer más de 9 o 10 hasta las 11 de la mañana. ¿Ya? A este jefe no se lo conquista con un buen dato o con el orden, se lo conquista con la productividad. Y es más, muchos jefes de prensa buscan específicamente con él. Entonces, para estos administradores, el trabajo puede ser ejecutado más económicamente a la subdivisión de funciones. Hay que hacer tareas, no hay que hacer justamente trabajo por destajo. El trabajo de cada persona debe limitarse a una sola tarea o función predominante. Hay que especializar a cada trabajador. Y para estos administradores, los trabajadores, el personal, no son seres, son recursos. Por eso se les llama recursos humanos, de manera concreta. Hoy se aplica la administración científica. Gracias a la administración científica, se contratan a los trabajadores más calificados, es decir, aquellos que se especializan. Por eso se pide una evaluación de méritos. Gracias a la administración científica, se han diseñado sistemas de incentivos basados en producción. Uno de ellos es, por ejemplo, el trabajador o el empleado del mes. Probablemente ustedes cuando han ido al Hipermaxi o a Burger King
Han encontrado unos cuadritos que dicen el empleado del mes. Pues eso es parte de esta corriente. Son estos gerentes que inciden en la productividad. Y asimismo, se han realizado estudios para eliminar movimientos inútiles. Esos estudios se llaman de tiempos y movimientos. ¿Alguna pregunta respecto a la administración científica? ¿Alguna pregunta? Adelante, Angélica, por favor. Gunnar, aquí también entraría lo de las comisiones, ¿verdad? ¿Cómo comisiones? No entiendo. Eh, Como estaba mencionando en la exposición el compañero, que ya no solo también va a ser por el trabajo que realiza, por las horas que realiza, sino en este caso por los productos que llegan a vender, como un bono extra quizás. Sí, ese es un sistema de incentivos económicos, en este caso, que está basado en las ventas más que en la producción, ¿no? Oye, gracias. Muy bien. Vamos, por favor, con el equipo número 3 y el 4. Administración clásica. Adelante, por favor. Más que eficiencia, Sheila, es productividad. Mayor cantidad de productos, de bienes y servicios. ¿Ya? Adelante, equipo. Buenas noches, Gunnar. Yo voy a exponer la escuela clásica. Uno de los principales representantes de la escuela clásica es Henry Fayol. Y Henry Fayol fue un ingeniero teórico de la administración de empresas. Nació en Estambul. Se graduó como ingeniero civil en minas en el año 1860. Y el enfoque principal de la escuela clásica se orienta hacia la identificación de las funciones administrativas, es decir, a las actividades que realiza el administrador y el establecimiento de principios administrativos. En sí, lo que se enfoca la escuela clásica es a la estructura, ¿no? A la estructura que presenta una empresa. La escuela clásica dice que la empresa está formada algo parecido a algo como un cuerpo humano, que está por un conjunto de órganos, y que cada órgano del cuerpo humano tiene una función, tiene un cargo, tiene una tarea, que es por la cual en tarea general de todo el cuerpo se realiza actividades. Es algo así, se compara el enfoque de la escuela clásica. Es por ello que Fayol también destaca que cada empresa cuenta con 6 áreas funcionales básicas, que es la administración, operaciones, comercial, financiera, de seguridad y contable. Características de la escuela clásica. Se caracteriza por el énfasis y la importancia dada en la estructura y en la organización que debe tener una empresa para lograr eficiencia. Se basa en la comunidad, es decir, cada individuo tiene una función específica en la estructura interna de la empresa y debe estar organizada de acuerdo a la funcionalidad de los integrantes del grupo, departamentos o sección. Eso es lo que decía anteriormente, que cada parte del cuerpo tiene un trabajo que hacer, se es dada una tarea en la empresa por la cual al cumplirlas ayuda a que toda la empresa pueda concretar los objetivos. Otra de las características, busca la máxima eficiencia en las empresas,
está basada en 6 funciones básicas de la empresa, que son técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contables y administrativas. Payot define el acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. La organización se considera como una unidad social. Y también la organización se visualiza bajo 2 aspectos: organización formal y organización informal. Uno de los aportes más importantes de esta escuela clásica son los 14 principios de la administración. Estos 14 principios son los siguientes, que son la división del trabajo, la autoridad, la disciplina, la unidad de mando, el orden, la unidad de dirección, la subordinación, la remuneración por el trabajo que se realiza, la centralización, la jerarquía, es decir, que hay un orden en la estructura, hay personas que tienen más, que están en un alto cargo, hay personas que están debajo de ellos, hay un orden, hay equidad de acuerdo al trabajo que realiza, según la capacidad que cada persona tiene en la empresa, estabilidad del personal, iniciativa y unión personal. Esos son los 14 principios de la administración. Escuela clásica y la ingeniería humana. Dentro del contexto de la corriente de Weber, la escuela clásica se basó en explicar el sistema de trabajo de manera lineal y burocrática, por lo cual Marx critica esa corriente por su nepotismo. Él fue el primero en escribir respecto a ello, promoviendo como base fundamental de una empresa la autoridad. Objetivos organizacionales. La escuela clásica se centra en el estudio de la organización como un todo. Se enfoca en la estructura como la base de la organización, como un organismo vivo y no como personas individuales. Su objetivo es mejorar la eficiencia de la organización aplicando los 14 principios de la administración. El objetivo principal que pone la escuela clásica es el de mejorar la eficiencia, que es el de poder realizar trabajos en el menor tiempo posible, tal vez contando con menos recursos, pero realizando productos, ¿no? Objetivos individuales. Hace énfasis en las funciones básicas que debe tener una organización para conseguir su eficiencia, y para ello no hay conflicto perceptible, porque toda la organización debe de cumplir con una serie de funciones básicas, entre ellas mantener el orden y el control. Clases de incentivos en la escuela clásica. En el siglo XIX se hablaba de la administración de manera científica, como el propósito de organizar, planificar, direccionar, controlar una organización donde se obtenga el mayor beneficio posible. En cambio, los filósofos clásicos no se centraban en satisfacer las necesidades de sus trabajadores, provocando una baja valoración al trabajo productivo. La producción de bienes públicos era un asunto moral y no precisamente un incentivo. Deficiencias. Al mencionar las deficiencias es una referencia al hecho de que la escuela clásica subordina el factor humano a la estructura, haciendo una comparación con la administración científica que se caracterizaba por el énfasis de las tareas que realizaba el obrero. Como anteriormente en la anterior exposición se hablaba de el énfasis, ¿no?, en las tareas que se le daba a cada persona, a cada trabajador, ¿no? Se centralizaba en eso, ¿no?, en distribuir las tareas. Pero acá en la escuela clásica se dice que el factor humano es la estructura de cómo está organizado la empresa. Resultados. Toda organización existe no para sí misma, sino para alcanzar objetivos y producir resultados. Es una función de los objetivos y resultados que la organización debe estar enfocada, estructurada y orientada. Los objetivos justifican la existencia y la operación de una organización. Uno de los mayores productos de la teoría neoclásica es la llamada administración por objetivos. Eso sería una. Muy bien, invito al equipo número 4, equipo 4, por favor, complementando la exposición de sus compañeros.
Muy bien, invito al equipo número 4. Equipo 4, por favor, complementando la exposición de sus Buenas noches, compañeros. Gunnar. Buenas noches, compañeros. Nuestro grupo va a exponer igual sobre la escuela clásica. Bueno, la escuela clásica también es denominada tradicional, operacional o del proceso administrativo. Se trata de una escuela de pensamientos con principios económicos, donde se asimila la doctrina que defendió la libertad de producción y la libertad del mercado con conceptos fundamentales de la escuela fisiocracia. Esta escuela fisiocracia es una escuela de pensamiento económico del siglo XVIII, fundado en Francia por Quesnay. Entonces, estaba adoptado por la economía clásica llamada también escuela liberal. En el funcionamiento de la economía clásica se consideró el reordenamiento al pensamiento económico de manera próspera y natural, pidiendo a un lado una visión privilegiada de la autoridad pública. El origen de la escuela clásica, según nuestras investigaciones, aparece con la famosa obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, que fue publicada en 1976. Está catalogada como el compendio de enseñanzas económicas mejor organizado y como una obra filosófica amplísima en la cual se examina con gran visión los problemas del ser humano y de la sociedad. La riqueza de las naciones es el tratado de economía que ha ejercido más influencia en su estudio, no solo en el desarrollo de su pensamiento, sino en las políticas de muchas partes del mundo. Por eso se dice que la administración es universal. La siguiente, por favor. Características de la escuela clásica. Como dice, el principal exponente de la escuela clásica fue Henry Fayol en el año 1916, quien expuso su teoría en el libro Administración Industrial General. Y Fayol fue muy joven, se graduó en ingeniería minera. Desde muy joven empezó con la gerencia. Entonces, toda la experiencia que él acumuló lo plasmó en sus textos. Por eso, se caracteriza también la escuela clásica por 6 funciones y 14 principios básicos. Ya había mencionado nuestro anterior compañero del grupo 3. Hace énfasis en la estructura y funciones que deben cumplir las organizaciones. Fue desarrollado a partir de la Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial también. Entonces, introdujo el concepto de organización formal y organización informal en la administración. Impulsó los conceptos de órganos de asesores, de staff y líneas dentro de la organización. Asimismo, busca optimizar los procesos para alcanzar los objetivos establecidos. Leyes doctrinales de la escuela clásica. Bueno, la idea principal de esta doctrina es la economía libre de competencias, la libre competencia que establece la producción de compra y venta, la satisfacción de las necesidades y la distribución de la renta. Hay 4 leyes de las que nos hablan, que son la ley de los mercados, la ley de la oferta, ley de los rendimientos decrecientes y la ley del hierro de los sueldos. Bueno, la ley de los mercados se refiere a la riqueza, la cual depende de la producción. Cuantos más bienes se producen, más bienes existirán. La ley de la oferta, dado que ciertos bienes se pueden vender, el valor de cambio o precio de los mismos depende de la producción.
los rendimientos decrecientes, disminución paulatina de los rendimientos económicos, especialmente la tasa de ganancia. La ley de hierro de los sueldos es de forma natural, tienen una forma natural, la que indica que un nivel mínimo de los sueldos corresponde a las necesidades mínimas de subsistencia de los trabajadores. La siguiente, por favor. La doctrina de la escuela clásica. Existen la doctrina del interés propio o egoísmo psicológico, en la cual la motivación básica y natural de los individuos es el interés propio. Los consumidores compran no porque les interese el bienestar de los productores, sino porque consideran que lo que compran es útil. La doctrina de la racionalidad de los individuos, donde las personas actúan para conseguir sus objetivos de manera efectiva. La doctrina de la competencia y la cooperación, donde las personas persiguen racionalmente sus intereses, a veces compitiendo y a veces cooperando. La doctrina del desarrollo o progreso, donde estos procesos económicos son percibidos teniendo lugar en tiempos históricos. Doctrina de la mínima distorsión de actividades económicas. Si las leyes económicas son leyes naturales, cuya aplicación conduce a la eficiencia económica, los procesos económicos eran considerados como capaces de autorregulación. Los aportes de la escuela clásica son varios aportes. Vamos a recalcar la de Henry Fayol. Él nos dio más que todo los aportes en las funciones de la administración, los principios de la administración y también en las áreas de funciones de una empresa. Por ejemplo, las funciones técnicas relacionadas con la producción de los bienes, las funciones comerciales que involucraban a las operaciones de compra y venta. Las funciones financieras se refieren a los recursos financieros. Las funciones de seguridad estaban relacionadas con la protección de los bienes y de las personas que trabajaban. Entonces, las funciones contables, que comprenden la realización de un inventario, registro, balances, costos y estadísticas. Las funciones administrativas, como último, según Fayol, consisten en prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. La problemática de la escuela clásica. ¿Me lo cambias la diapositiva, por favor? Representantes. Ya. Adam Smith, David Ricardo y Stuart Mill fueron también uno de los representantes, pero el que más representó a esta escuela fue Henry Fayol, como ya habíamos indicado. La siguiente, por favor. La problemática de los clásicos es principalmente de la formación de riqueza. Su análisis se centra en la producción y el suministro. Implícitamente postulan que cualquier producto satisface una necesidad. Jean-Baptiste asume que cualquier producto terminado crea salidas por otros productos. Es decir, que cada vez que un productor aumenta una actividad, crea al mismo tiempo nuevos puntos de venta para sus proveedores, crea también nuevos salarios para sus empleados y también para sus distribuidores. Keynes interpretó que la oferta crea su propia demanda. Puede haber en cualquier momento una sobreproducción de tal o cual, no puede haber una crisis generada y duradera de sobreproducción. Los objetivos, como decía nuestro anterior compañero, bueno, los objetivos, sobre todo de la escuela como de otras escuelas, es la eficiencia de las organizaciones. Otro de sus objetivos es el estudio de la organización como un todo.
Eh, La escuela clásica tiene el interés de generar e incrementar la riqueza de las naciones. También el interés son las clases sociales, fundamentando y buscando factores que afectan a la economía en general, buscando un equilibrio por sí sola. Llegando a la escuela clásica, Henry Fayol, como el máximo representante, divide en 6 grupos las funciones de una empresa. Como ya habíamos mencionado, las operaciones técnicas, comerciales, son operaciones o funciones técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, de contabilidad y administrativas. Además, Fayol considera que los componentes de la función administrativa son la prevención, la organización, la dirección, la coordinación, el control. Este proceso administrativo propuesto por Fayol ha sido un modelo a seguir por generaciones. Por otra parte, el legado de Max Weber se destaca que en el modelo de organización tiene que ser un modelo burocrático, es decir, que la empresa debe funcionar como una máquina impersonal, que no debe haber relaciones informales. Existen diferentes tipos de ideales de dominación legítima o de autoridad, según Marx, las cuales son la dominación legal, la dominación tradicional y la carismática. En la dominación legal se tiene que ejercer la autoridad de una manera que se pueda alcanzar los objetivos de una manera más eficiente. La dominación tradicional se basa en la tradición donde el líder es donde este es el líder porque es un legado familiar. La carismática es el que más auge tiene ahora. Ejerce la autoridad o el liderazgo aquella persona que despierta admiración en los demás. Ese es un jefe líder. La siguiente, por favor. Conclusiones. Podemos concluir diciendo que el máximo aporte fue generar, digamos, el proceso administrativo, las áreas y funciones de la empresa y 14 principios administrativos, las cuales también ya se había mencionado en el grupo anterior. Esta escuela propuso un modelo administrativo en el que otros autores se han basado en su estructura. Y gracias. Ok, voy a explicar las características de una persona bajo la administración clásica. Puntualmente, si un administrador de la escuela científica es una persona que se basa en la productividad y busca el control como una característica, y a la mayoría de los jefes, diría, de medios de comunicación, cuando inciden sobre todo en la cantidad de notas informativas que uno pueda producir, pues tiene más o menos el perfil de tener la administración científica. En cambio, la administración clásica se refiere específicamente a aquella que ha dado a la administración el rango, para algunos, de campo de estudio y para otros ciencia. Ya, explico. Henry Fayol es el que están viendo, ¿sí? Es un francés y que, bueno, ha centrado el estudio de la administración en base a lo que estamos viendo ahora. Cuando hablamos de clásico, a ver, escuchamos una canción, ¿no? Y decimos, ¡ay, qué buen clásico! ¿A qué nos referimos con clásico? A ver, Mariel, ¿se encuentra? Perdón, Gunnar, es que estoy
haciendo mis anotaciones en la compu y Ya. estaban... Ah, bueno, cuando nos referimos a un clásico es algo que siempre está presente. Es una referencia. ya, algo que se escuchó en un momento y que se sigue escuchando, ¿cierto? Bueno, qué buen clásico cuando me dicen eso cuando escucho alguna música. Ok. La administración clásica tiene más o menos esa lógica. Se refiere específicamente a aquello que no va a pasar o que sigue funcionando, ¿ya? Y lo que estamos viendo dentro de la administración conlleva justamente los aportes de este investigador, Fayol, entre otros, ¿no? Fayol ha dividido una organización en 6 funciones: la función técnica, comercial, financiera, de seguridad, la de contabilidad y la de la administración. Situación que hasta el día de hoy se utiliza. Henry Fayol ha establecido los 14 principios de la administración, que los utilizamos: división del trabajo, autoridad de responsabilidad, por toda autoridad existe responsabilidad; disciplina, no salirse del rango; unidad de mando, un solo jefe; unidad de dirección, una sola meta, una sola visión, una sola misión; subordinación del interés personal al interés general; prima el interés social más que el personal; por todo trabajo tiene que haber una remuneración; existe una centralización de decisión en una persona; se debe acatar la jerarquía, es decir, tiene que haber personas que tengan autoridad sobre otras; tiene que haber un orden en las personas e instalaciones; unión de personal; tiene que haber equidad; tiene que haber estabilidad en el personal e iniciativa. Estos 14 principios siguen formando parte concretamente de lo que es la administración en función a los 14 principios de Fayol. Y también, obviamente, la administración clásica considera que el administrador planea, organiza, dirige, coordina y controla lo que estamos viendo. Otra persona que también desarrolló mucho la administración clásica fue Max Weber. Gracias a Weber se tienen las normas y los reglamentos, los manuales de funciones, para ser precisos. Weber ha establecido el carácter formal de las comunicaciones, la racionalidad de la división del trabajo, la impersonalidad de las relaciones de trabajo y una jerarquía que debe estar muy bien establecida. Asimismo, la estandarización de procesos en guías y manuales. Cuando nos referimos específicamente a ellos, un administrador bajo la escuela clásica es aquel que considera más importante que la productividad el orden, la especialización. Este tipo de personas, los que están bajo la administración clásica, son aquellos que consideran muy importante el orden, mucho más que la cantidad de producción que puede desarrollar cada persona. Para ellos es importante que exista un orden. Por eso se molestan cuando no se cumplen los reglamentos o cuando sencillamente no se hacen los procedimientos como ellos han señalado. Un jefe bajo la administración clásica se refiere específicamente y considera el orden como tal sobre cualquier elemento. Hoy por hoy, pues, todo lo que es la administración clásica se sigue señalando. Tanto los manuales, los 14 principios, el proceso administrativo, las funciones de la administración se aplican. Pero los clásicos, los administradores clásicos, son justamente aquellos que coinciden más en el orden, más que en cualquier otro elemento, incluyendo la productividad. ¿Alguna pregunta respecto a la administración clásica?
A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. Nicole Antesana. Nicole, Buenas noches, Gunnar. muy buenas noches. Nicole, ¿tienes alguna pregunta? No, no, bueno. Bueno, ¿alguna pregunta? Raúl Coca. Raúl. Raúl Yaret Perdón, Coca Pereira. ¿Alguna pregunta? perdón, Gunnar. La verdad es que no, pero yo pensé que en una parte tuve una duda porque dijeron que primaba las relaciones interpersonales o todo lo contrario, porque me confundió un poco en esa parte. En realidad, lo que prima acá en la administración clásica es el orden. Las relaciones, en este caso, impersonales más que interpersonales. El orden, el seguimiento, la obediencia a los jefes, eso es lo que más prima del administrador bajo la administración clásica, ¿ya? Es sencillo. Cuando hablamos específicamente de trabajar con un equipo, hay que reconocer cómo es el carácter del administrador. Si al administrador le interesa, al jefe le interesa, la productividad, es de la administración científica. Pero si le interesa más el orden que la productividad, es de la administración clásica. Por tanto, cuando es de la administración clásica, ¿cómo se trabaja efectivamente bajo este liderazgo? De la administración clásica, brindando y respetando el orden, sin salirse del reglamento. No hay que puentear, no hay que justamente improvisar, no hay que pasarse de listo, sino hay que seguir los procedimientos establecidos por la administración clásica. Gunnar, tal vez un comentario, ¿no? Adelante. Creo que no sé si es nuestra idiosincrasia, nuestro país, o tal vez la forma de que a veces todo lo dejamos a última hora. Lamentablemente yo pude observar más o menos en algunas instituciones públicas y también en pequeñas empresas, ¿no? Donde creo que no obvian esta parte, ¿no? Esto lo digo porque he podido ver, por ejemplo, algunas empresas o pequeñas instituciones que siempre han estado organizando todo al último momento. Y no sé si es por quedar bien o realmente, o no dicen, tengo la capacidad de poder hacerlo, ¿no? Pero todo se hace bajo siempre la organización y anticipando cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que lamentablemente muchos estamos acostumbrados a eso. Y bueno, yo a veces me molestaba, ¿no? Por ejemplo, una institución pública que siempre organizaba sus eventos faltando días, por ejemplo, un día, 3 días, cuando podían sentarse un mes entre las personas que componen las diferentes unidades y poder decirse entre ellos, marcarse una agenda, ¿no? Por ejemplo, para realizar cualquier tipo de evento o cualquier organización que incluya a los que dependían de esa institución. La improvisación siempre, sí. Lamentablemente esto de dejar las cosas a último momento es algo característico, ¿no? Pero no de las empresas, sino de las personas que trabajan en esas empresas o instituciones, ¿no? Es el resultado también de lo que estamos acostumbrados, lamentablemente. Yo también reniego mucho cuando me entregan las cosas a último momento, ya porque lo que se quiere evitar es eso, un trabajo improvisado y poco productivo. En todo caso, la administración clásica busca que no se haga ello, busca una secuencia de pasos. Y por lo general, aquellos que son bajo el perfil de la administración clásica, pues siguen una especie de procedimientos para poder realizar el trabajo y bueno, que se pueda considerar específicamente los resultados. Gracias por la participación, Alex. Bien, vamos, por favor, vamos con la
siguiente exposición. Vamos, por favor, con las relaciones humanas. Equipo 5 y 6. Buenas noches, Gunnar. Buenas noches, compañeros. Vamos a empezar con la Escuela de Relaciones Humanas. ¿Cómo se originó la teoría de las relaciones humanas? Surge como una contraposición de la deshumanización del trabajo. La deshumanización se basa en la utilización de métodos muy rigurosos que deberían seguir los trabajadores. Esta teoría fue desarrollada por Elton Mayo, un gran referente. La teoría surgió en la cuarta década del siglo XX para equilibrar la relación entre obreros y jefes de las compañías, contrario a la teoría clásica que trata a los trabajadores como si estos fueran máquinas y no como una parte humana. La teoría se centra en el trato hacia las personas dentro de las organizaciones, a generar autonomía y confianza y delegar cierta autoridad a los trabajadores. La teoría de las relaciones humanas se origina por la necesidad de alcanzar una eficiencia completa en la producción dentro de una armonía laboral entre el obrero y el patrón. 4 son las principales causas del surgimiento de esta teoría: la necesidad de humanizar y democratizar la administración, el desarrollo de las llamadas ciencias humanas, las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y la psicología dinámica de Kurt Lewin, y las conclusiones del experimento de Hawthorne. El experimento de Hawthorne es, en 1924, la Academia de los Estados Unidos realiza una investigación acerca de la correlación de la productividad y la iluminación, de la cual Elton Mayo fue el primer autor y la dividió en 4 fases. La primera fase se realizó con 2 grupos, con las mismas tareas, pero con diferente intensidad de luz. Uno de los grupos estaba con luz intensa y el otro con luz baja. Se descubrió que los que trabajan con luz fuerte eran más productivos que los que trabajan con luz baja. Segunda fase fue determinar el efecto de variaciones en las condiciones de trabajo. En 1927 se creó un grupo de observación donde se evaluó el índice de producción en condiciones de trabajo variables, y otro grupo de control que trabaja en condiciones constantes. 1. En 2 semanas se observó la productividad en condiciones normales con unas 2.400 unidades semanales. 2. La otra, en 5 semanas se aisló en la sala de prueba las condiciones de trabajo en un horario y ritmo normal. 3. Se modifica el sistema de pago. En el grupo de control se paga por igual, según sus tareas de grupo, y en el grupo experimental, según productividad. 4. Se dan descanso de 5 minutos, generando un aumento de producción. 5. Se dan descansos de 10 minutos y esto da como resultado mayor aumento de producción. 6. Se disminuye a 5 minutos, 2 en la mañana y 3 en la tarde. La producción no aumentó y los empleados se quejaron por la interrupción de su trabajo. 7. Se regresó a los intervalos de 10 minutos en la mañana y en la tarde, aumentando un refrigerio y se obtuvo un aumento de producción. 8. Al grupo experimental se le acortó la jornada de trabajo y al grupo de control se mantuvo la jornada. Se observó un gran aumento en la producción. 9. El grupo experimental trabaja hasta las 4, no existen cambios. 10. Se extiende el horario hasta las 5 y se observa un gran aumento en la producción. 11. Se establece la semana de 5 días y la producción sigue aumentando. 12. Se retiran todos los beneficios y se regresa a las condiciones del tercer periodo, con un incremento de 3.000 unidades por empleado. La tercera fase es en donde se realizan entrevistas a los empleados para que estos den sus opiniones o quejas del trabajo, pero no hablan abiertamente por temor a represalias. Cuarta fase.
Trata de analizar la organización informal de los operarios con un observador infiltrado, dentro y fuera de la sala, donde éste se relaciona con gran afinidad. Por eso, oculta información para proteger a los mismos. Así, Mayo se da cuenta de que debe tener cuidado con la creación de organizaciones informales. El sistema de pago está dividido por la producción de grupo, salario por hora, salario por horario mínimo en caso de interrupción de producción. Esto genera un aumento en la producción y hay jugadas planeadas por los empleados al terminar la producción diaria, reduciendo el ritmo de trabajo y generando relaciones más cordiales. Voy a dar paso a mi compañero. Hola Gunnar, hola a todos mis compañeros. Voy a hablar ahora sobre los referentes de la Escuela de las Relaciones Humanas. Son 3 y los 3 son psicólogos. Es Elton Mayo, Kurt Lewin y la mujer que se llama Marie Follet. Pasamos a Elton Mayo. Si se dieron cuenta, Elton Mayo habla mucho de que en una empresa o en una organización importa mucho los espacios físicos. Él es uno de los que habló sobre el experimento anterior y dice mucho que el espacio físico en el que una persona trabaja es muy importante. Pasamos a Kurt Lewin y resumiendo un poco, ¿no? Kurt Lewin es psicólogo también, es el padre de la psicología social. Si se les hace conocido el nombre es porque es uno de los primeros teóricos de comunicación de los Mass Media Research. Él habla más que todo sobre la importancia del contexto. Mucha gente piensa que una persona, bueno, hasta ese entonces no se creía que el contexto importaba en un trabajador que dice que el espacio en el que se desarrolla es muy importante para una persona, el que socialice con otras personas afecta mucho en su rendimiento además. Pasamos a Marie Follet. Marie Follet habla sobre el trabajo conjunto que se puede hacer entre personas. La Escuela de Recursos Humanos enfatiza mucho en esto de entablar conversaciones entre personas, que no son máquinas que están hechas para hacer una labor, terminan y se largan, no, sino durante el espacio, en el espacio que se encuentran, pueden socializar, pueden hablar, pueden tomar decisiones, pueden ser autónomos e incluso unir fuerzas para hacer un trabajo conjunto. Pasamos a la siguiente. La Escuela de Recursos Humanos, sus aportes más que todo, nos damos cuenta, es que las relaciones humanas son muy importantes. Se dan cuenta que en esa época en la que nació esta corriente, éramos considerados, o los obreros eran considerados máquinas, no les interesaba a las empresas mucho nada de lo que ellos sintieran o necesitaran. Ellos lo único que tenían que hacer era trabajar, trabajar, trabajar. Pero desde esta corriente se dice que las personas son entes sociales que necesitan socializar. Por ejemplo, Google es una empresa que ha adoptado esta manera de administrar, donde todas estas cosas humanas son importantes. Nos dicen que nos consideran humanos, nos humanizan, no somos recursos como en otras corrientes, somos humanos que necesitamos espacios físicos adecuados, necesitamos socializar con la gente, necesitamos estar al contacto con las otras personas para tener un mejor desempeño. Vamos directamente, rapidito, a las limitaciones. Las limitaciones se centra demasiado en el individuo, tanto que a veces esta escuela probablemente olvida que también necesitamos ver de un lado más lejano, ¿no? Desde una estructura más grande. Las críticas, dice que romantiza mucho al humano, dice que si él esta escuela no piensa que aunque tenga una persona todos los recursos a su disponibilidad, puede que no quiera hacer su trabajo, ¿no? Entonces, esta escuela romantiza tanto al hombre que te dice, te doy todo lo bueno, todo lo mejor para ti y vas a hacer todo lo mejor, me vas a devolver el mejor laburo, pero no siempre es así. Entonces, en ese sentido hay una crítica que nos hace también entender que la Escuela de los Recursos de Relaciones Humanas a veces tiende a fallar en ciertas cosas. Eso sería básicamente todo. Gracias.
Muy bien, vamos con el equipo 6, por favor. Un segundito, por favor, doctor. Buenas noches. ¿Con este mismo o uno similar del tamaño? Hace frío. Está frío. ¿Habéis abierto? ¿Por qué no te pones un caballo? Está haciendo mucho frío. Tengo que salir a una fiesta. ¿Dónde? A una fiesta. ¿A una fiesta? Nosotros estamos yendo a la relación, vamos a tomar la dirección. A una fiesta que me quieres. Muy buenas noches, Gunnar. Buenas noches, compañeros. A continuación, una breve exposición sobre la Escuela de Relaciones Humanas. Bien, vamos a empezar. El origen de la Escuela de Relaciones Humanas. Básicamente, la escuela surge en la década de 1920 de la mano de Elton Mayo, que nació un 26 de diciembre de 1880 y falleció un 7 de septiembre de 1949. Ahora, ¿quién fue Elton Mayo? En vida fue un sociólogo y psicólogo industrial. Como también mencionar, fue máximo representante de la Escuela de Relaciones Humanas, donde dicha escuela surgió en la oposición a la Escuela Clásica de Administración y a la Escuela Científica de Frederick Taylor. Básicamente, el enfoque era más mecanicista en estas otras teorías, es decir, consideraban al obrero como una máquina vital, dejándolo a un lado el enfoque humanista que deberían tener. Bien, pasamos a los aportes. Algunos aportes que realizó Elton Mayo a la escuela es que realizó investigaciones en diferentes fábricas, como también hizo un énfasis en las necesidades de los empleados. Por otra parte, demostró la importancia de las relaciones sociales a través del efecto Hawthorne. Bien, básicamente con estos aportes, la idea de Elton Mayo fue modificar el enfoque mecanicista a uno más humanista, por lo cual sus aportaciones fueron con sentido, con un sentido de estudio del comportamiento humano, más que todo, por un lado. Se puede dividir en dos aspectos, ambientales por un lado y por el otro, los sociales. Ahora, las investigaciones de Mayo se dieron dentro de una planta de Western Electric Company, que está ubicada en el poblado de Hawthorne, Chicago. Básicamente aquí es donde se dio la tarea de realizar un análisis exhaustivo de lo que es el comportamiento de los individuos al realizar ciertos cambios, como por ejemplo cambios en la introducción de periodos de descanso en el área de trabajo o como también la reducción de la jornada laboral. Por otro lado, también la implementación del sistema de incentivos para los trabajadores, que con esto descubrió que los factores que influían más que todo en la productividad del empleado era la sociabilidad, ¿no? Ya, pasemos al siguiente punto, por favor. La definición. Bien, para definir qué son las relaciones humanas, básicamente se considera que son los vínculos que se generan entre las personas mediante las interacciones espontáneas o los vínculos permanentes que se dan entre un individuo a otro. Vamos a la siguiente, por favor, Naida.
Principios de la Escuela de Relaciones Humanas. Bien, algunos principios de esta escuela, de la Escuela de Relaciones Humanas, son mejorar la productividad de una empresa determinada, pero utilizando algunos elementos psicológicos y sociológicos para luego poder priorizar lo humanístico ante el mecanicismo. Por otra parte, otro de los principios sería que la empresa administrativa, al sufrir algunos cambios en sus principios, va a conllevar a que el factor humano se considere fundamental dentro de la admisión de una empresa o de las empresas en sí. Por otro lado, otro de sus principios es que considera a una organización no como una máquina, sino más por el contrario, se les va a considerar como un grupo de personas que tienden a tener ciertas emociones y que a la vez pueden sentir. A continuación, mi compañera Angélica va a terminar con la exposición. Bueno, vamos a continuar con los objetivos de la Escuela de Relaciones Humanas. La escuela se preocupó prioritariamente por estudiar la opresión del hombre a manos del desarrollo esclavizante, ¿no?, de la civilización industrializada. Por tal motivo, se ha examinado los siguientes aspectos. El trabajo es una actividad físicamente social. El nivel de producción está más influenciado por las normas de grupo que los incentivos salariales. El obrero no actúa como un individuo aislado, sino como miembro de un grupo social. La tarea básica también de la administración es formar una élite capaz de comprender y comunicar, dotada de jefes democráticos, persuasivos y apreciados por todo el personal. La persona humana es motivada esencialmente por la necesidad de estar junto a un grupo, de ser reconocida, de recibir comunicación adecuada. Otro objetivo es el más llegado a ser el principal objetivo de la Escuela de Relaciones Humanas, es la armonización y la empatía para comunicar afectivamente, que es lo que necesitamos, y así ayudarnos mutuamente, ya que los seres humanos son seres sociales por naturaleza. ¿A qué me refiero con esto? Que necesitan vivir en comunidad y relacionarse entre sí. Algunas de las principales ventajas que podemos encontrar de esta escuela es la identificación de la organización informal, formada a partir de relaciones de amistad o del surgimiento de grupos informales que no pueden aparecer en los organigramas, ¿no? Además, esta teoría permitió la participación de los empleados en la toma de decisiones, dando así una mayor importancia a la comunicación abierta que tienen los empleados con la gerencia, y esto es dentro de una empresa o institución pública o privada. Otra ventaja que podemos encontrar es para lograr una eficacia en el centro del trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, la finalidad, personalidad que se va a alcanzar al terminar el trabajo brindado en el menor tiempo posible. También podemos obtener una armonía en el centro del trabajo. Las tareas de los recursos humanos lo pueden realizar una persona o un departamento en concreto. Bien, algunas desventajas que hemos encontrado es que, bueno, la principal es que el idealismo respecto a las relaciones humanas es impopular en un campo como la empresa, ya que esto hace que en muchas ocasiones se descuide el aspecto técnico, logrando resultados muy pobres, lo cual no es conveniente en ninguna empresa. El grupo de conflictos coordinado por Elton Mayo en particular y la Escuela de Relaciones Humanas en general son bastante criticadas por la interpretación inadecuada y la distorsionada de los problemas de las relaciones empresariales, bien sea por la comprensión del problema del conflicto y de los intereses del conflicto de los empleados, también de la organización, o más bien por la ubicación de las causas e implicaciones de este conflicto. Gracias, eso sería todo. Ok. Bueno, agradecer la participación de ambos que han hablado específicamente, claro, de los experimentos en la fábrica de Horton
de Elton Mayo. Y obviamente, como expuso Melanie y también como señaló Juvenal en la exposición, pues estos experimentos han dado una noción de hablar de lo que hoy conocemos como la psicología organizacional. Si hablamos de considerar ya a las relaciones humanas, pues obviamente este enfoque establece o prioriza sobre todo las interrelaciones dentro de un grupo. Para lo más importante para un administrador bajo que tiene este enfoque, las relaciones humanas, pues sencillamente es la forma como se llevan, la armonía que existe. Eso es lo más importante. Es más importante que la productividad individual, la cantidad de notas que pueden presentar ustedes, o el orden que puedan seguir, el apego al reglamento. Aquí lo importante es específicamente mantener interrelaciones satisfactorias, establecer un sentido de pertenencia en el grupo, a generar influencias grupales y establecer por la seguridad laboral como tal. En este aspecto, pues cuando hablamos de aquellos administradores, aquellos gerentes que tienen esta lógica, son aquellos que priorizan la forma como se lleva o cómo se trabaja con los compañeros. Yo recuerdo que cuando trabajé con un arquitecto, él era mi jefe, y el arquitecto lo que decía en el marco de su liderazgo es que todas las decisiones importantes las tomemos en el grupo. Recuerdo que teníamos una decisión, la máxima autoridad ejecutiva de nuestra institución nos dijo, es necesario que cambien de oficinas, porque aquí se necesita un auditorio. Bueno, pues vamos a hacer un auditorio. Ok. O vamos a buscar un auditorio. Y recuerdo que mi jefe, en lugar de él tomar la decisión, porque yo como administrador le puse varias opciones de oficinas, en lugar de que él tome la decisión, decidió que sea una decisión por el grupo. Consultó a todos. Y nunca se llegó a una decisión, porque siempre existía alguien que decía no, o hablaba o señalaba que era un inconveniente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Aquí estamos hablando de decisiones participativas que se llega a tomar, ¿no? O jefes que priorizan, ¿sí? Mi jefe priorizaba cómo se llevaba bien, cómo se llevaba con otro, o cuál es el ambiente de trabajo de manera concreta, ¿no? Más que otros elementos puntuales. En este aspecto, ya, el enfoque de las relaciones humanas ha cambiado lo que es a la administración, claro que sí, porque la ha humanizado, como han dicho sus compañeros. Y bueno, los que están bajo esta lógica de las relaciones humanas, este enfoque, pues obviamente buscan ante todo que haya un ambiente de trabajo adecuado, de solidaridad en este marco y de buena sociabilidad, haciendo estudios de comportamiento organizacional. Eso es lo que podemos señalar específicamente de estas tres características o tres escuelas que en realidad nosotros estamos avanzando para identificar el perfil de los gerentes. Si tú identificas que tu jefe tiene un perfil de administrador científico, lo conquistas presentando mayor cantidad de productos, productividad. Si identificas que tu jefe tiene un perfil de administrador clásico, tienes que seguir el reglamento, porque así te vas a llevar muy bien con él. Y si identificas que tu jefe tiene un enfoque de relaciones humanas sobre otros, pues tienes que integrarte al equipo y establecer concretamente una inserción buscando llevarte bien con tus compañeros, porque eso es lo que más le interesa a él.
El día de mañana vamos a ver las siguientes escuelas, ¿ya? Yo voy a intervenir mañana desde el salón del Consejo Universitario, porque tengo sesión del Consejo Universitario. Ya, a ver, un ratito voy a apagar la grabación.